Muy buenas tardes a todos, queridas amigas, queridos amigos, hermanos en ideal, espíritas, simpatizantes de la doctrina espírita. Es un verdadero placer poder estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo en estos momentos en el que la humanidad está siendo llamada a un despertar de conciencia. Este es el momento en el que todos queremos estar completamente alineados con las expectativas de la espiritualidad superior y nuestra mejor herramienta actualmente, por lo menos para los que participamos de los estudios espíritas, es justamente la doctrina de los espíritus. Es una herramienta valiosísima que nos han puesto a disposición, pero que necesita de parte nuestra la dedicación para el estudio y para la puesta en práctica. Hoy nos han permitido hablar de un tema de mucho interés, justamente en las circunstancias que estamos viviendo, no solamente por la pandemia que nos está afectando a nivel mundial, sino en general por todos los acontecimientos que ha estado viviendo la humanidad durante un tiempo para acá. Podríamos decir, tal vez desde hace unos 50 años o más, probablemente, según algunas informaciones que en su momento nos compartió un gran espírita y medium como fue Francisco Cándido Xavier. Pero es el momento en el que nosotros estamos llamados ahora sí a probar de qué estamos hechos y realmente qué es lo que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo y sobre todo hacia dónde nos vamos a proyectar. Así que vamos a iniciar justamente con este tema de amanecer de una nueva era, enfocándonos a primero un análisis de lo que la situación actual nos está presentando. Las señales de los tiempos, pues, son evidentes. Hemos estado observando cómo desde hace varios años para acá se han incrementado algunos episodios de orden natural, algunas situaciones que para nosotros pueden ser catastróficas, pero que para la espiritualidad superior son situaciones que ya estaban contempladas dentro de la planeación de lo que sería el futuro de la humanidad, eh, y que necesitaba pues justamente esos llamados de atención. Para la espiritualidad superior son temas planeados, pero para nosotros como humanidad que estamos aquí reencarnados actualmente, pues son situaciones agobiantes, catástrofes naturales, recordando algunas realmente trágicas para la especie humana, como fue el tsunami de Indonesia, como fue el terremoto de Japón no hace mucho. Bueno, algunos de los que se me vienen a la memoria, los huracanes que cada vez están siendo más potentes. No nos olvidamos de ese trágico huracán Katrina que azotó el sur de Estados Unidos no hace muchos años. Y esto nos da a entender que nosotros como humanidad no estamos exentos. Ya no hay distinción de razas, de clases sociales, de creencias religiosas o de afinidades políticas. Realmente es un tema que nos toca a todos como humanidad. Y los tiempos entonces han dado señales, señales de que el planeta Tierra está migrando efectivamente hacia un mundo de regeneración. Esa transición planetaria que nos han venido documentando obras insignes como precisamente Transición Planetaria, psicografiada por Divaldo Pereira Franco y dictada por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, pero muchas otras que nos venían justamente advirtiendo que todos esos acontecimientos hacían parte de la depuración del orbe, de la depuración de la humanidad, de la depuración de los sentimientos de la humanidad. Y es justamente ahí en donde queremos nosotros focalizarnos en esta presentación de esta tarde, acá en vivo y en directo. Los sentimientos humanos todavía son un gran desconocido. Y ni qué decir de las emociones que van a la par de esos sentimientos. Desde que nosotros como especie humana empezamos a evolucionar,
e hicimos la transición a partir de la especie primitiva que se consideraba antes del Homo erectus hacia esta especie superior, por lo menos desde el punto de vista biológico, no hemos logrado comprender cuál es la necesidad o cuál es la importancia, perdón, de hacernos dueños realmente de nuestra capacidad de razonar y de nuestra capacidad de sentir. No hemos podido y todavía estamos ligados en buena medida a esos comportamientos primitivos que menciono, donde ocupábamos cuerpos físicos más grotescos, más burdos, porque asimismo era la condición espiritual nuestra. Pero pareciera que los cuerpos evolucionaron, pero la condición espiritual no. Pareciera que fuimos capaces de aprender lenguajes articulados complejos, de escudriñar las ciencias y descubrir que más allá de este mundo habían otros, que las matemáticas existían y que definían la creación misma incluso, que la física era algo que se podía explicar con conceptos para entender cómo funcionaba la naturaleza, la creación, la química, la biología, la medicina. Y entonces avanzamos, pero nos quedamos estancados en el aspecto moral. Y es por eso, y es por eso que ya nos habían advertido, que ya nos habían anticipado, no como una amenaza, no como un castigo, no, sino como una voz de alerta, que cuando los tiempos fueran llegados, la humanidad estaría obligada a despertar. Y sin embargo, todos tenemos la oportunidad de evolucionar a nuestro ritmo, porque tenemos libre albedrío. Y a pesar que el planeta se está moviendo a un mundo de regeneración, es decir, está haciendo esa transición, a pesar que la humanidad tendrá que estar adecuada espiritual y físicamente para ese mundo de regeneración, aún así habrá quienes todavía no están decididos a su transformación moral. Pero aún para ellos, la infinita misericordia de Dios está presente. Y entonces tendrán la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y de reaprender aquello que todavía no han podido hacerlo en escuelas todavía un poco más primitivas que la tierra, donde sus almas tendrán otra vez la oportunidad de recomenzar, sin olvidar lo que ya han aprendido, pero entonces reiniciando el curso para luego efectivamente, como nos lo expresa el libro A Camino de la Luz, psicografiado por Chico Xavier, retornarán a esta humanidad de la cual una vez partieron. Y entonces, una vez entendiendo que los tiempos realmente han llegado, empezamos nosotros a través de la doctrina espírita a interpretar dónde se requiere realmente la evolución del ser, en dónde está radicada esa nueva era de la que tanto hemos hablado. Para algunos, esta situación que estamos viviendo del coronavirus es efectivamente una muestra más por todo lo que esto ha implicado, porque la humanidad ha tenido que encerrarse en sus hogares, porque el planeta ha podido respirar. Para muchos, esto es un signo fuerte, fehaciente, que esa nueva era está llegando. Probablemente nos estamos nosotros fijando en el externo, en el entorno, y no en donde realmente la nueva era tiene que surgir. Pensar que un virus, que una pandemia, que una catástrofe natural u otras circunstancias que llaman la atención de la humanidad va a ser lo que realmente promueva la llegada de la nueva era, sería una equivocación. Porque la nueva era no será una realidad si el espíritu humano no se transforma interiormente. Y podremos decir todo lo que queramos, pero eso es una realidad. Nosotros necesitamos empezar a que el amanecer de la nueva era surja realmente del interior de nosotros. Y básicamente en dos aspectos fundamentales. Pueden ustedes ver en sus pantallas una imagen representativa de un inventor cuestionado por algunos, incomprendido por otros, pero que dejó aspectos importantes para la ciencia. Nosotros a veces somos duros para juzgar, ¿no? Pero a veces no nos fijamos o no nos queremos detener para entender cuáles son las situaciones que movilizan a alguien
a hacer algo. Thomas Alva Edison ha sido uno de los grandes reconocidos inventores de la humanidad, así como también lo fue Nikola Tesla, y como tantos otros que en su época aportaron grandes conocimientos a la ciencia y fueron los precursores de muchas de las tecnologías que hoy en día nos permiten incluso estar en este contacto virtual en tiempo real en estos tiempos modernos. Así que el desarrollo intelectual es la primera de las dos áreas del espíritu humano en donde nosotros debemos avanzar y de hecho ya lo hemos venido haciendo. Mencionábamos hace un momento que solo basta echar una mirada a nuestro alrededor para entender que realmente el espíritu humano ha sido activo, fuertemente activo en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos. Vemos nosotros que todos los días surge un nuevo invento, surge una mejora en todas las áreas del conocimiento humano, en el transporte, en la medicina, en la computación, en todo lo que tiene lo relacionado con el cuidado del cuerpo físico, las comunicaciones, bueno, son muchas las áreas en donde hemos podido nosotros realmente encontrar avances importantes. Desde que se inventó la rueda, hace ya no sé cuántos miles de años, hasta hoy ha sido mucho lo que la humanidad ha logrado conquistar en el aspecto científico o en la parte tecnológica. La invención del vehículo, la invención de la posibilidad de tener la luz embotellada en estos maravillosos bombillos de filamento que iluminaron al mundo en un momento en el que estábamos acostumbrados únicamente a percibir nuestro entorno con la luz tenue de una vela. Luego, los medios de transporte que inicialmente estaban supeditados únicamente a la atracción animal de nuestros queridos hermanos como el caballo principalmente, para transferirse después a los vehículos de combustión interna, donde los motores inventados por grandes entusiastas de la tecnología automotriz, como por ejemplo eh, nuestro querido y reconocido Ford, pero muchos otros, por supuesto, que le permitieron a la humanidad entonces movilizarse y abarcar muchas mayores distancias en menor tiempo. Y si eso no fuera suficiente, como lo habían anticipado eh, grandes profetas de la humanidad, profetas modernos, estos mediums que tenían la capacidad de visualizar lo que podría llegar a suceder en el futuro, como Andrew Jackson Davis, quien en Estados Unidos ya hace un par de siglos predijo la aparición del avión como uno de los medios de transporte modernos que lograría abarcar la humanidad muchas más distancias en mucho menor tiempo. Ya las fronteras cada vez se hacían más pequeñas o se hacían menos extensas si se quiere. Y la aviación pasó de un momento inicial en donde los hermanos Wright inventaron estas máquinas eh, fundamentalmente construidas por madera y algunas telas para poder empezar a surcar los cielos, donde muchos al principio dieron su vida para que hoy nosotros tuviéramos estas modernas aeronaves, estas aves metálicas, como lo predijo también en algún momento Juan el Evangelista, y así lo dejó consignado en el Apocalipsis, aves metálicas que también servirían para la destrucción, porque asimismo como Juan lo dijo, desovarían huevos de fuego que destruirían. Pero bien, la humanidad siguió avanzando para luego entonces tener la computación moderna. Algunos recordarán esas primeras máquinas que ocupaban salones enteros para procesar información, datos, que luego se comprimieron a tarjetas minúsculas que hoy día llamamos transistores y tantas otras que mi conocimiento no abarca y que prácticamente están condensadas en computadores y hasta en relojes miniaturizados que son capaces de procesar la misma cantidad de información o más que esas máquinas antiguas, pero todo ha sido un proceso de evolución. ¿Y qué decir de la medicina? En donde no hace muchos años, no hace sino un par de siglos, cuando la humanidad desafortunadamente todavía, pues la guerra ha sido también una terrible realidad en toda nuestra historia.
pero en esas guerras, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera, donde desencarnaron tantos seres, pero también quedaban heridas tantas personas que morían por infecciones, simplemente por una infección, pero en ese momento era causa de muerte. Hoy en día contamos con avances tecnológicos en la medicina, con la manipulación de las moléculas de la química para poder entregarnos a la humanidad antibióticos de amplio espectro, para contrarrestar el efecto pernicioso también de bacterias que, así como los virus, han intentado muchas veces adueñarse de este planeta. Es la naturaleza, hacemos parte de ella. Y entonces la inteligencia tuvo un despertar prodigioso y lo seguimos viendo. Sin embargo, nosotros a veces nos cuestionamos si realmente tenemos o no tenemos esa inteligencia desarrollada. Y aquí, haciendo una breve pausa en esta disertación, vamos a plantear un acertijo para que mis hermanos escriban ahí en el chat lo que opinan al respecto. Y aquí en pantalla vemos una ovejita. Y hay una pregunta que dice, ¿las ovejas blancas comen más que las ovejas negras? Oído la pregunta, ¿las ovejas blancas comen más que las ovejas negras? Y tenemos tres opciones de respuestas. Sí, no o no sé. Entonces, vamos a hacer un tiempo mientras ustedes empiezan a responder. ¿Qué creerían ustedes que es lo que a nosotros, lo que podríamos decir al respecto de esta pregunta? ¿Las ovejas blancas comen más que las ovejas negras? Y es que la inteligencia ha sido un proceso evolutivo también, lo hemos venido diciendo. No se desarrolló de la noche a la mañana, no, sino que fue un proceso de despertar. Desde el momento en que nuestros ancestros, que pudimos haber sido nosotros mismos, descubrieron el fuego, que fue revolucionario, transformó la sociedad de esa época, de las cavernas, por supuesto. Y entonces nosotros vinimos ahora a descubrir nuevos aspectos de la inteligencia y manejar procesos complejísimos. Ya empezamos a tener respuestas. Dice algunos, no, 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 no. No sé. Esperanza Enciso dice, no sé. Pues bueno, vamos a ver. La respuesta es sí, porque son más numerosas. Esto no define si somos más o menos inteligentes. Simplemente era un momento de pausa en esta presentación y la respuesta es sí, porque son más las ovejas blancas que las ovejas negras. Así que comen más las blancas, ¿no? Pero bueno, simplemente era para hacer una pausa. Venimos hablando de la parte del desarrollo intelectual. Amanece una nueva era en el aspecto intelectual, pero ahora debe amanecer una nueva era en nosotros, en la dimensión moral. Y aclaremos esta palabreja moral, porque a veces se nos tiende como a revolver con conceptos que han surgido de diferentes áreas del conocimiento humano. Y nosotros estamos hablando desde la posición y la enseñanza espírita, lo que nuestro querido Allan Kardec, profesor Hipólito León de Nizar-Rivé, definió como moral, a su vez que él recibió la definición también de los espíritus que le dictaron la doctrina espírita. Y Kardec hacía referencia o usaba la palabra moral, tal como él lo aclara en varias ocasiones en la introducción del libro de los espíritus, la usa para referirse al aspecto espiritual del ser. Normalmente nosotros asociamos la palabra moral a normas de comportamiento, ¿no es así? Es lo que nos enseñaron en el colegio, en la escuela y en diferentes estamentos del conocimiento. Pero cuando hablamos de la doctrina espírita, esta palabra la asociamos es a la parte espiritual del ser, a la esencia espiritual del ser, moral, espiritual, moral, espíritu. Y por eso el maestro Kardec y los espíritus que componen la doctrina espírita permanentemente nos estaban invitando al despertar o a la transformación moral, es decir, a la transformación espiritual. Óigase bien, porque no es una transformación externa, no es una transformación del entorno, no es esperar a que el vecino cambie, a que los gobernantes cambien, a que el que sale en las noticias haciendo algo malo cambie,
sino preocuparnos primero por nuestro propio cambio. Ahí es donde la doctrina espírita se focaliza. Si bien el espiritismo tiene tres aspectos fundamentales, ciencia, filosofía y moral, cuando la ciencia y la filosofía son complementos altamente importantes para lograr una integralidad del conocimiento, el aspecto moral realmente es la base fundamental. ¿Para qué? Para proyectar la evolución del ser, porque el espiritismo al final lo que pretende, lo que busca, es la transformación moral del ser. El conocimiento científico seguramente nosotros lo estamos adquiriendo por otros medios, ¿no es así? Aún la doctrina espírita nos aporta grandes enseñanzas en el entorno científico. En el aspecto filosófico, por supuesto, porque nos da respuestas a preguntas que han agobiado a la humanidad durante muchos años, pero también y principalmente el aspecto moral, en donde las religiones tradicionales a las cuales respetamos, por supuesto, y agradecemos, haber mantenido a la humanidad en buena medida sintonizada siempre con esa creencia en un espíritu superior, no en ese creador como lo es Dios desde diferentes perspectivas culturales. Aún así las religiones, por ser creación del hombre, se quedaron cortas frente a la necesidad del despertar espiritual del ser. Y entonces, hoy en día, que estamos viviendo semejantes retos, donde a veces no podemos comprender por qué Dios, que es un ser todopoderoso, justo y bueno, permite este tipo de plagas destructoras, como también lo explica el libro de los espíritus. Se necesitaba de una filosofía, de una doctrina que trascendiera el común de la religión, para entonces integrarse con las necesidades nuestras reales, con lo que nosotros de verdad necesitamos saber. Y lo que necesitamos saber es que debemos transformarnos moralmente y no es con amenazas ni con castigos de cielos o infiernos o purgatorios, sino comprendiendo nuestra responsabilidad frente a lo que nosotros queremos para nosotros mismos, como lo es la felicidad. Y entonces, ¿qué nos propone la doctrina espírita en relación a la transformación moral? Primero, que seamos totalmente conscientes, totalmente responsables de nuestros actos, tanto de los buenos como los que no son tan buenos. Y que reflexionemos al respecto de lo que estamos haciendo hoy nosotros con nosotros mismos, con la sociedad y con el planeta. Una visión integral del ser. Y en esta imagen vemos las calamidades destructoras, creadas por quién? Por el mismo ser humano, por el mismo espíritu, por nadie más. Las máquinas hechas para la guerra, para conquistar países, para destruir vidas, para destruir familias, para azotar poblaciones enteras con las bombas incendiarias, pero también con otros azotes como el hambre. El hambre. Y detengámonos también a hablar un poco de ese punto, porque yo quiero llevar esta conversación, entrando, como ya lo hemos hecho, al punto de la transformación moral, a dónde es que radica el problema fundamental, que el espiritismo ya desde la época de la codificación, pues ya no lo reveló, pero a veces se nos olvida. El hambre es uno de los ejemplos más notables de uno de los principales problemas, si no es el más importante del ser humano, que es el exceso de materialismo. Y devolvámonos un poco acá. Resulta que ese exceso de materialismo, que está fundamentado en nuestro egoísmo y en nuestro orgullo, como los principales cánceres de la humanidad, están llegando en un momento en donde nos están llevando a nosotros como humanidad, como personas, como individuos, a algo que hemos llamado el efecto saturación. Y que se manifiesta principalmente por la frustración, como una de las principales banderas rojas que se levantan en nuestras vidas personales cuando llegamos a un punto en donde decimos, ya no le encuentro sentido a nada, o ya todo se hace monótono, o ya todo se llenó de una, se dejó de llenar de esa emoción que antes nos encantaba para hacer algo, ya no. La frustración, la frustración es un efecto natural de esa saturación de materialismo en la que nosotros nos hemos involucrado durante muchos años. Y el mismo planeta lo está manifestando. Ya es momento de empezar a decir dónde está realmente el motivo por el cual nosotros nos sentimos saturados ya y frustrados,
frente a lo que estamos saliendo, lo que estamos nosotros viviendo actualmente. Y es lo que quería presentarles en esta otra diapositiva. El exceso de materialismo propicia la instalación del orgullo. Es curioso cómo toda esta experiencia con el coronavirus, que ha sido un gran maestro de la humanidad, nos ha llevado a resguardarnos en nuestros hogares y prácticamente estar renunciando a todo lo que la vida material excesiva, la sociedad de consumo nos estaba ofreciendo y absorbiendo permanentemente. Tuvimos que ser obligados a resguardarnos dentro de nuestros hogares, en el calor de nuestra familia, de nuestra intimidad, para que empezáramos a ver que la vida no era únicamente lo que rondaba alrededor de los bienes materiales y de las apariencias que externamente nosotros nos estábamos completamente agobiando, no. El materialismo entonces empieza a perder terreno. Cuando hoy las sociedades, los gobiernos, tienen que empezar a sembrar la filosofía de la fraternidad a raíz, esta es otra enseñanza que nos ha dejado el coronavirus, a raíz de no poder movilizar la economía con el trabajo, con las empresas, con todo lo demás. Entonces muchas familias están viviendo momentos difíciles, sobre todo aquellas que tenían que vivir del día a día, de los ingresos que recibían del día a día. Y entonces el gobierno, los gobiernos y la sociedad en su mayoría se han tenido que movilizar, más allá de un concepto que nos ha venido dominando durante mucho tiempo, que es el capitalismo, este modelo económico que ha ayudado a muchos impulsos sociales, pero también a mucho estancamiento moral, para pasar a lo que la doctrina espírita ha manifestado como el modelo de fraternidad. Pensar en el otro, pensar en aquel que probablemente justo al lado nuestro, en la casa del lado, puede que esté pasando hambre. Esto es que el materialismo va perdiendo terreno para empezar a dar paso a ese principio realmente de fraternidad y de amor que Jesús nos enseñó. Pero bueno, probablemente necesitábamos de esta experiencia catastrófica para poder entenderlo, pero sobre todo para poder llevarlo a la práctica. Entonces, si vamos a analizar el orgullo, que es donde la doctrina espírita se focaliza de una manera muy especial, para que nosotros aprendamos a comprender cuál es ese germen nocivo del cual nosotros debemos deshacernos. Y probablemente el orgullo ha sido más nefasto de lo que hoy está haciendo el coronavirus. El orgullo es ese virus que se nos enquistó en la conciencia, que se nos enquistó en el alma, que se nos enquistó en las emociones y en los sentimientos y los ahogó y los mantenía encerrados en una jaula oscura, aislada, para entonces convertirnos en máquinas egoístas, egoicas, hedonistas, que solamente pensábamos en nosotros mismos y aún todavía lo hacemos. Y se necesitaba entonces de una fuerza superior a nosotros para poder empezar a romper ese orgullo. Y esa fuerza superior a nosotros se llama sufrimiento. Y la doctrina espírita nos ha enseñado que una de las características de este amanecer de la nueva era ha sido la expansión del sufrimiento en la humanidad. Y no es que hasta ahora estemos sufriendo, hemos sufrido desde que somos humanidad, porque hace parte de nuestra naturaleza vivir todavía en convivencia con ese maestro que es el sufrimiento. Pero ahora se ha puesto más todavía en evidencia, porque definitivamente la espiritualidad superior necesitaba que ya de una vez por todas la humanidad despierte y se transforme moralmente y diga, es hora ya de dejar esa tendencia que traemos desde existencias anteriores todavía más primitivas, el sufrimiento. Y fíjense, la filosofía espírita hoy en día la estamos viendo en la práctica. No solamente se quedó en el papel, la estamos viendo en la práctica. Repito, como una experiencia como esta del coronavirus nos está llevando forzosamente a bajar esa tenacidad que el orgullo con la que el orgullo se estaba presentando en nosotros, para empezar a dar paso levemente y cada vez más a ese sentimiento de fraternidad y de amor que fue el que Maestro Jesús nos ejemplificó. Entonces, nos explica Allan Kardec en el libro Obras Póstumas,
en el capítulo que habla acerca del egoísmo y el orgullo, sus causas, sus efectos y medios de destruirlos. Lectura que recomiendo ampliamente. Ojalá al finalizar esta presentación cada uno fuera a su biblioteca, abriera el libro Obras Póstumas y analizara esta lectura completa. El libro también se consigue por internet en PDF, donde un pedacito es el que yo extraje acá que dice: la causa del orgullo está en la creencia que tiene el hombre de su superioridad individual. Y también en esto se hace sentir la influencia de la concentración del pensamiento en la vida terrestre. Para el hombre que no ve nada ante él, nada después de él y nada que le sea superior, el sentimiento de la personalidad se sobrepone a todo y el orgullo no tiene contrapeso. Así que fijémonos nosotros que al interpretar correctamente esta enseñanza nos damos cuenta que para la persona que todavía está contaminada de lo que realmente está abstraída de la realidad. Y la realidad es la que hoy nos está llamando. La vida va más allá de nuestro entorno familiar. La vida va más allá de nuestro círculo social pequeño. Realmente, para nosotros, era importante entender que la vida era aquello que a veces estábamos nosotros desconociendo. Hoy la realidad nos está mostrando que el orgullo nos tenía ciegos y nos está quitando esa venda que nos habíamos puesto por nuestra propia voluntad y nos está mostrando la realidad. Y la realidad es que todos somos iguales y que todos tenemos necesidad de ayudarnos unos a otros y que no podremos superar esto si no lo hacemos todos juntos. Esa es la realidad, queridos hermanos. eso, para nosotros, combatir efectivamente el orgullo debe ser una premisa, así como el espiritismo nos lo ha venido enseñando. En la medida en que nosotros vayamos combatiendo el orgullo en nosotros, entonces estamos dando paso a otras emociones y sentimientos de orden superior. Como dice nuestra querida y venerada Juana de Ángelis, hemos de despertar la conciencia hacia un nivel que se llama conciencia cósmica, que es aquella en donde ya nosotros comprendemos que como humanidad somos todos iguales, que todos somos hijos de Dios, que no hay distinción alguna, que la ley de Dios es igual para todos, además de ser justa, que somos iguales ante otros seres humanos, ante otros espíritus, pero también ante la naturaleza, ante la vegetación, ante los animales que hoy destruimos para consumirlos. El amanecer de la nueva era no es que el planeta vaya a florecer bonito y los cielos sean siempre azules. Esas son las formas externas. El amanecer es, repito una vez más, dentro de nosotros. Cuando hayamos alcanzado ese nivel de despertar de conciencia cósmica, como lo plantea Juana, que es ni más ni menos lo que ejemplificó Jesús de Nazaret. El Maestro Jesús, todo el tiempo, en todo momento, mostró lo que era esa conciencia plenamente despierta, porque él conocía el nombre de todos aquellos que le llegaban, por ejemplo. Recordemos el caso excepcional de Natanael ben Elías, aquel paralítico que fue descendido en una estera desde el techo porque no había por dónde entrarlo, y aquellos que lo descendieron, que eran sus amigos, llevaban la esperanza que el maestro lo curara, para que él volviera a caminar, para que sus miembros rígidos volvieran a tener la vitalidad de un joven y andara por sus propios medios. Y Jesús le decía: Natanael, ven Elías, levántate y anda. Y él le decía: Señor, ¿conoces mi nombre? Y el maestro le respondía: Natanael, conozco nominalmente a cada una de mis ovejas, porque yo soy el pastor. El Maestro Jesús tenía esa conciencia cósmica despierta, porque ya se había interconectado con todo lo que existía, no solamente con sus hermanos, nosotros, sino con la naturaleza misma. Ese es el llamado
al que nosotros debemos atender. Y no es que hoy a mañana nos vayamos a volver igual de evolucionados que el Maestro Jesús, pero debemos llegar allá. Porque el Maestro Jesús también perteneció a otras humanidades, de otros mundos seguramente ya extintos, donde vivió momentos como los que estamos viviendo nosotros, porque no nos olvidemos que la creación se remonta a los más recónditos orígenes, donde ni siquiera el tiempo que nosotros tenemos la capacidad de calcular puede decirnos cuándo empezó la creación. Así que hay espíritus incluso superiores al Maestro Jesús, y él, junto con la humanidad que lo acompañó, vivieron momentos como este, donde seguramente hubo pandemias, donde seguramente hubo guerras, y él fue uno de tantos que en un momento despertó la conciencia y luego se convirtió en el Mesías, en el Cristo de esta humanidad que somos nosotros. Y entonces ahora nosotros estamos recorriendo ese mismo camino y estamos llegando a la aurora de este despertar de conciencia que ya no nos aguanta más, que ya es momento. El orgullo entonces, mis queridos hermanos, es el enemigo a combatir. Pero ni siquiera es un enemigo, probablemente. Ha sido un maestro. Pero es un maestro que nosotros ya debemos superar. Porque el orgullo nos permitió ver la oscuridad para hoy empezar a apreciar la luz. Si no hubiéramos vivido esos momentos de oscuridad, pues seguramente para nosotros no hubiera sido una necesidad conquistar la luz como lo está haciendo ahora. Así que agradezcamos al orgullo, agradezcamos al egoísmo, agradezcamos a la vanidad, agradezcamos a todo esto, a todos esos defectos, porque por sí mismos no existen, somos nosotros los que les damos vida. Agradezcamos porque entonces se constituyeron en nuestros maestros, que acompañado con el dolor y la angustia y el sufrimiento nos llevaron a este punto, donde el planeta, donde la madre tierra y donde la espiritualidad superior nos están diciendo, por favor, despertemos ya, despertemos ya. Pero ahora debemos superar a esos maestros del pasado, llamados defectos, y empezar a transmutarlos en virtudes, las virtudes que nos enseñó el cristianismo y que hoy la doctrina espírita renueva y reaviva con tanto ahínco. Entreguémonos a la fraternidad, entreguémonos a la cordialidad, a la solidaridad. Entreguémonos a la posibilidad de amar a toda la humanidad, de hacer a los demás lo que quisiéramos para nosotros mismos, de no ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en nuestro propio ojo. Y todas las demás enseñanzas que el Maestro nos dio hace más de 2000 años, pero que él sabía que solo hasta esta época íbamos realmente a empezar a comprender el grueso de la humanidad. Entonces, ¿cómo puede la doctrina espírita, nuestra amada doctrina espírita, contribuir para ese progreso? Bueno, lo hemos venido diciendo a lo largo de esta presentación, pero yéndonos un poco más al detalle de lo que es la doctrina espírita, recordemos que en sí misma está definida como, más allá de la doctrina de los espíritus, el estudio del espíritu. Espiritismo, el culto a, el estudio a, el conocimiento de el espíritu. Ninguna otra ciencia, ninguna otra filosofía, ninguna otra religión con la que hemos tenido contacto a lo largo de estos miles de años había tenido ese nivel de profundidad, pero a la vez de practicidad, para llevarnos a nosotros a esto que estamos llamando el despertar de la nueva era. La doctrina espírita por sí misma es ese camino, es una propuesta de vida, que cada uno decide si aceptar o no. Pero hoy, que estamos preguntándonos a nosotros mismos, que le estamos preguntando a Dios, ¿de qué manera podemos superar esta coyuntura que estamos viviendo? La respuesta la tenemos acá, y la tenemos desde hace más de un siglo, a nuestro lado. Pero bueno, necesitamos muchas veces de la aguja, del aguijón, del bendito sufrimiento, para darnos cuenta que las respuestas estaban a nuestro lado. Y ahora entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar las respuestas, estudiarlas y llevarlas a la práctica. Y ahí es donde el espiritismo nos invita a la era del espíritu. Ya debe quedar atrás, mis queridos hermanos, esa era del materialismo. Debemos seguir trabajando, claro, porque hay que ganar el sustento diario.
Tenemos la posibilidad de seguir construyendo una vida humana, una vida social, una vida familiar. Por supuesto que sí, porque estamos en el mundo material y por tanto debemos estar en una sintonía y sincronía, pero también balance con esa vida humana. Aquí el tema es que no pese más en la balanza de nuestros sentimientos y de nuestras prioridades el materialismo frente a la espiritualidad. Ya no. Ya ese materialismo debe perder fuerza frente al despertar espiritual. Ahí es donde nosotros debemos empezar a evaluarnos. Y para eso traigo una propuesta sencilla, un gráfico que hemos construido desde lo poco que conozco la doctrina espírita, por supuesto, no pretendo destacarme, simplemente un aporte que yo he reflexionado y he dicho, bueno, ¿de dónde a dónde tenemos nosotros que llegar? ¿Cuál es ese camino? Y este gráfico de alguna forma lo quiere representar. La bolita central, la de abajo, esa color naranja, dice yo actual, es decir, donde nosotros estamos hoy. O bueno, de pronto donde estábamos hace un tiempo atrás, de pronto ya salimos un poquito. De ese yo egoico, de ese yo orgulloso, de ese yo un poco todavía primitivo. Nosotros podemos describir con algunas palabras ese yo que yo llamo ahí actual o ese yo primitivo, todavía subordinado a las distracciones, al materialismo, al orgullo y a los defectos. Por eso digo, probablemente algunos ya habrán superado en alguna medida esto, pero ese es el punto de partida del que todos estamos. Para pasar entonces a la necesidad del estudio externo, es decir, donde nosotros empezamos a buscar las respuestas, a buscar la orientación, a buscar los recursos, porque para nosotros aprender a hacer algo, tenemos primero que formarnos en ese algo, ¿cierto? Cualquiera que sea la disciplina, el pintor necesita primero formarse en su área, el médico primero tiene que formarse en su área, el ingeniero, el chef primero tiene que formarse, recibir los conocimientos fundamentales para luego con su inteligencia y su imaginación y sus talentos empezar a volver ese conocimiento en algo práctico y útil para sí mismo y para los demás. Así que nosotros estamos en ese punto, en el nivel de estudio externo. En nuestro caso, como espíritus en evolución, asistimos a cursos, talleres, seminarios, en este caso la doctrina espírita, pero también nos sintonizamos con el estudio individual. Y más ahora que estamos ya con la posibilidad de sentarnos todo el día si queremos estudiar, los que tienen el tiempo suficiente, ahora que estamos en este aislamiento, tenemos mucho más tiempo. Antes decíamos a los espíritus cuando nos recomendaban el estudio, ay, pero es que llego tan cansado y por la mañana me toca salir tan temprano y no alcanzo porque los niños y el tráfico, y situaciones que evidentemente podrían ser ciertas, pero que hoy nos están dando la oportunidad de este recogimiento espiritual, de este recogimiento mientras ese diminuto monstruo está suelto todavía afuera. Nosotros escondiéndonos de él, pero probablemente para descubrirnos a nosotros mismos, porque antes era al revés. Descubríamos el exterior, pero estábamos escondidos de nosotros mismos. Así que tenemos todo el tiempo para nuestra disposición de empezar a estudiar, de retomar y de profundizar, para entonces luego pasar, según la gráfica, a lo que llamamos el estudio interno, es decir, empezar a reconocernos a nosotros mismos, empezar a identificarnos con lo que realmente somos, conocimiento de sí mismo, autoconocimiento, identificar nuestros defectos y virtudes, hacer una evaluación personal honesta, sincera, y también empezar a descubrir nuevas necesidades para nuestro despertar espiritual. Eso se llama autoconocimiento, conocimiento de sí mismo. Y recordémonos de esa maravillosa enseñanza de San Agustín en el libro de los Espíritus, cuando nos dice hacer lo que yo hacía, que al anochecer antes de dormir, parafraseando por supuesto, no lo estoy diciendo textual, recapitulaba y reflexionaba sobre mis actos del día, para identificar aquello que había hecho mal, para al otro día hacerlo bien, pedir perdón a quien hubiese ofendido, pero también para identificar aquello bueno que hice, para mantenerlo y probablemente reforzarlo.
invitados a repasar esa enseñanza de San Agustín en el libro de los Espíritus, que es justamente ese proceso de reconocimiento de nosotros mismos, para luego entonces llegar a un cambio de hábitos. Es decir, que ese conocimiento externo, luego ese conocimiento interno, lo podamos llevar a transformaciones efectivas, evidentes. Creo que eso lo podemos hacer durante todos estos días que vamos a estar encerrados. Realmente sentarnos y decir para nosotros mismos en dónde es que nosotros debemos, cada uno individualmente, trabajar en ese despertar de conciencia, qué defectos todavía hay que aprender a dominar para transformarlos en virtudes. Ahí es donde nos toca llevar esa teoría, ese conocimiento, esa instrucción a un proceso de autoeducación. Y recordemos, como nos lo enseñó también el maestro Kardec, que la educación del griego educere es precisamente el conjunto de hábitos adquiridos. Hábitos que no se podrían adquirir si no los conociéramos primero. Hay que conocerlos para luego volverlos parte de nosotros. Eso es lo que se llama cambio de hábitos. Y si entonces me ponía de mal genio por cualquier situación, ahora ante esa misma situación, ¿cómo voy a hacer para ya no reaccionar de la misma forma, sino reaccionar de una manera positiva? Como lo haría un espíritu en cuyo interior ya amaneció una nueva era. De nosotros depende hacer la diferencia. Y entonces nos vamos al siguiente nivel, que es esa vivencia espírita. Es decir, donde ya nos hemos hecho realmente dueños de esos nuevos hábitos, de esas nuevas virtudes, de esos comportamientos superiores que nos enseñó Jesús de Nazaret, para que ya hagan parte de nuestra personalidad. Recordemos algo en este momento. Nosotros tenemos varias existencias físicas, es decir, reencarnamos. En cada una de esas reencarnaciones nosotros tenemos diferentes personalidades, pero como espíritus, ese conjunto de personalidades van conformando algo que en nosotros se llama una individualidad. Es decir, que con cada nueva existencia, dependiendo de la situación en la que nos encontramos, la situación social, económica, familiar, el sexo en el que estamos reencarnados, diferentes circunstancias van formando una personalidad que tiene toques de personalidades del ayer, por supuesto que sí, pero que va adquiriendo nuevos tamices, tonalidades. Y luego, cuando retornamos a nuestra conciencia espiritual plena, después de desencarnar probablemente, integramos esa nueva experiencia con las anteriores y nos vamos hacia una individualidad, es decir, a un nuevo yo después de esa existencia. Imaginémonos si por el coronavirus o por cualquier otra situación desencarnáramos en unos instantes o mañana o pasado mañana. ¿Cuál sería esa nueva individualidad? Es decir, la personalidad que tenemos actualmente, ¿de qué se ha enriquecido para a su vez enriquecer esa individualidad? Es decir, nuestra esencia. ¿De qué nos llevaríamos en este proceso que estamos aprendiendo hoy de transformación moral? O simplemente pasamos esta vida calentando puesto, como diríamos en el colegio, sin hacer más, o realmente estamos llevando transformaciones tangibles, medibles, que los demás puedan validar inclusive, de decir, oiga, realmente usted ha cambiado. Entonces, ese es otro llamado, porque la reencarnación es precisamente eso. ¿Para llegar a dónde? A un yo objetivo, ese yo que yo anhelo, que yo aspiro. Y aquí quisiera también, ya para ir cerrando nuestra disertación de hoy, decir, tomémonos también el tiempo en estos días para, además de reconocer cuáles son nuestras áreas que debemos empezar a transformar, nuestros malos hábitos, pero también dibujemos ese yo objetivo, qué es lo que cada uno quiere ser. ¿Cómo se imagina usted mismo cuando ya haya conquistado esa plenitud espiritual? ¿Cómo se vería físicamente? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué gustos tendría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué le gustaría leer? ¿Qué música le gustaría escuchar? ¿En qué ocuparía su tiempo? Todo esto. Construyamos ese modelo. Y cuando yo digo dibújelo, no necesariamente es un dibujo. Puede ser un texto, puede ser cualquier representación para nosotros ponernos un norte e ir detrás de ese norte. De esa manera, queridos hermanos,
nosotros nos vamos llenando de aspiraciones. Nuestro guía y modelo es Jesús de Nazaret y Él debe ser nuestro principal modelo, por supuesto. Pero decantemos ese modelo que es Jesús hacia nosotros, hacia nuestra propia realidad, hacia cada uno de los que en este momento me están escuchando. ¿Cómo se imaginan ese Jesús en sus vidas? ¿Cómo serían ustedes? ¿Cómo sería esa versión de Jesús en ustedes, en nosotros? Dibújenlo, esquematícenlo. Y ahora, de ese yo actual que vemos abajo, a ese modelo ideal que está arriba, ¿qué falta? ¿Cómo vamos a construir ese puente? ¿De qué van a estar hechas esas cuerdas? ¿De qué van a estar hechas las tablas? Todo ese camino para llegar de un punto a otro, ¿cómo lo vamos a construir? Es decir, ¿qué nos falta aprender? ¿Qué nos falta transformar? ¿Qué nos falta vivenciar? Mis queridos hermanos, entonces nuestra decisión debe ser tomada pronto, porque el mundo, la vida física, nos está llevando cada vez más, nos está llevando cada vez más a tomar esas decisiones de transformación. Pero ¿por qué esperar a que el mundo nos presione? ¿Por qué esperar a que el sufrimiento nos toque la espalda? ¿Por qué no tomar la decisión? Entonces ahí la imagen muestra dos opciones. O nos llenamos de miedo y nos escondemos, o saltamos valientemente, con fe, fe razonada, de un lado a otro para llegar a ese nuevo yo que todos debemos conquistar. Así que vamos cerrando para decir que realmente si empezó o no nuestro propio amanecer. Qué linda esta oportunidad que nos da la espiritualidad, de verdad. Más allá de esta situación que genera tanto desconcierto y tanta angustia, y también ha permitido que miles de almas retornen a la patria espiritual en ese proceso natural de desencarnación con todo el respeto que nos merecen estas familias que están sufriendo. Pero también viéndolo en perspectiva y haciendo como nos recomienda el libro de los espíritus, viendo la vida con una perspectiva espiritual, digamos, esta oportunidad que estamos viviendo, esta coyuntura, realmente nos está permitiendo despertar en nosotros esa nueva era, ese nuevo amanecer. Es una pregunta personal, nadie la va a contestar por nosotros. Puede que ya haya empezado ese amanecer, esa aurora en nosotros, pero todavía nos falta sacarla más. Es el momento de hacerlo. Recordemos, para ir cerrando, del libro de los espíritus, la respuesta a la pregunta 799, pregunta que el maestro Kardec le hacía a los espíritus, donde los espíritus le contestaron. Al destruir al materialismo, que es una de las plagas de la sociedad, el espiritismo hace que los hombres comprendan dónde reside su verdadero interés. Dado que la vida futura ya no está velada por la duda, el hombre comprenderá mejor qué puede garantizar su porvenir mediante el presente. Al destruir los prejuicios sectarios de castas y de colores, el espiritismo enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirlos como hermanos. Y díganme si esto no está más vigente que nunca. En el espiritismo están todas las respuestas. Y no necesitamos un esfuerzo sobrehumano para acudir a esas respuestas, solamente la voluntad para querer hacerlo. Agradezcamos entonces a la espiritualidad superior por esta bonita oportunidad que nos permite de reflexionar, de aprender, pero sobre todo de recomenzar. Recordamos mucho esa frase que Chico Xavier pronunciaba en varias ocasiones, probablemente tomada de otro autor, hay mucho debate al respecto, no importa, lo importante es la enseñanza tan profunda, de que nadie podía volver al pasado y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera podría en este momento recomenzar y hacer un nuevo final. Así que recomencemos. No importa que nos hayamos equivocado, no importa. No importa que por más que sepamos de la doctrina espírita, todavía no hayamos sido capaces de implementarla en nuestra vida, de ponerla en práctica, no importa. Es el momento, es el momento en que la espiritualidad superior, Dios, Jesús, nos están diciendo, hijos,
vuelvan a comenzar. Que al salir de sus hogares, cuando la pandemia desacelere un poco, el mundo se encuentre con nuevas criaturas, no con los mismos seres egoístas, sino con criaturas que comprendieron que había que reencontrarse consigo mismo para identificar la verdadera felicidad, no la felicidad falsa que estaba en el exterior, alimentada por monedas y por lujos. Agradezcamos al Señor Jesús por esta oportunidad, porque Él como pastor nos está diciendo, he venido nuevamente por vosotros, porque no he de descansar sino hasta el día en que vea hasta la última de mis ovejas reunida en el rebaño. Como hacemos normalmente en nuestra institución espírita al finalizar la conferencia, luego hacemos una terapia de paces. La distancia física no nos lo permite, pero quiero invitarlos a todos, los que todavía puedan continuar conectados, quienes ya deban trasladarse a otra conferencia. Muchas gracias, pero vamos a aprovechar estos últimos minuticos para agradecer a través de una plegaria este momento que estamos viviendo de espiritualidad, de reflexión, diciendo, Señor Jesús, bendícenos a todos los que estamos en este mundo agobiado. Bendícenos y consuela los dolores de las familias y las criaturas que hoy están recluidos en los hospitales. Bendice y alienta a aquellas almas generosas que como funcionarios de la salud se debaten todos los días entre su propio bienestar y el del prójimo solo para consolar a los que sufren. Bendice y alienta, Señor, a los gobernantes que hoy por encima de sus intereses personales ahora están viendo realmente por los intereses de sus pueblos que los eligieron. Pero aquellos que aún no han despertado a esa responsabilidad, ilumínalos, Señor Jesús, para que los buenos espíritus y las colonias de luz nutran sus corazones todavía endurecidos o esquivos a la verdad, para que puedan de una vez dar paso a través del ejemplo a la fraternidad entre sus pueblos. Bendice, Señor Jesús, a todos los religiosos que a lo largo y ancho del planeta Tierra están consolando las almas agobiadas, a los que están perdiendo la esperanza, a los que necesitan aferrarse a la fe para no desistir. A su vez, consuélalos y fortalécelos a ellos, que como líderes de diferentes religiones tienen el deber de representarte a ti con palabras de aliento hacia sus comunidades. Bendice, fortalece e instrúyenos siempre, Señor, a los espíritas del mundo entero, de todo el planeta Tierra, que hoy, tal vez como nunca antes, estamos sintonizados con todo el corazón y con toda la fe en este propósito hermoso de despertar espiritualmente a la humanidad. Gracias, Señor Jesús, y te pido humildemente que sobre cada uno de mis hermanos que en este momento se vinculan mentalmente conmigo en esta plegaria, se pueda transmitir la corriente de luz, el paz espiritual, para que los cientos y miles de guías espirituales que nos ayudan puedan llegar a sus propios hogares y allí imponer sus manos benditas y con todo el amor que brota de sus corazones, transmitir ese paz espiritual para que el consuelo, la armonía, la salud, el equilibrio y sobre todo las ganas del despertar espiritual sean todos nosotros por siempre. Que se haga siempre tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Que así sea. Gracias a todos por su compañía y nos veremos pronto
Los invito para mañana a las 7 de la noche, realizar el Evangelio en el hogar con el liderazgo de nuestra querida Rosalba Suárez y cerrar esta semana como es debido, conectados con Jesús. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho, gracias por su compañía, hasta pronto.